Hola, buenos días a todos. Bueno, espero que estén muy bien. Gracias a los que están conectados. Veo a Martín y a Sebastián. Muchos cariños, chiquillos. Creo que eran los mismos del otro día, así que muchas gracias por estar nuevamente. Y bueno, de acuerdo a lo planificado, todos los días martes y todos los días jueves a la misma hora tendremos nuestra clase online. Recordarles que esta clase, esto queda grabado por si acaso, queda grabado y lo subo a YouTube, a mi canal personal, así que para que tengan también la clase y la puedan revisar después los que no están ahora presentes, ¿ya? Así que eso, de todas maneras, bueno, les recuerdo también, creo que estos eran los mismos que están el otro día, pero les recuerdo que si tienen consulta o si tienen dudas, ustedes pueden levantar la mano con la plataforma Zoom y me pueden hacer consultas. Entonces, antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta respecto de la planificación, respecto de la metodología o alguna de las evaluaciones? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Todo está, todo está claro? ¿Sí? Perfecto. Entonces, no habiendo consulta respecto de la planificación, vamos a comenzar. Les recuerdo que toda la información está subida al aula, así que vamos a comenzar. Bueno, la clase anterior, la clase del día martes, estábamos conversando respecto del lenguaje de programación C. Al respecto, un pequeño resumen: el lenguaje C es un lenguaje de programación, al igual que muchos otros lenguajes de programación. Existe, no es el único, evidentemente hay muchos más. Ahora, cada lenguaje de programación tiene su sintaxis particular, sintaxis que por lo general son más bien transversales, no hay tanta diferencia, los comandos suelen ser los mismos, por tanto, si uno sabe programar en un lenguaje determinado, el traspaso a otro lenguaje para aprender otro lenguaje de programación diferente no es tan complejo, ¿ya? Por si acaso. Así que ahí les doy el aviso de antemano. Bueno, dicho esto, lo que nos corresponde ver hoy día, vamos a hacer un par de ejercicios respecto al lenguaje de programación en C. Así que les quiero mostrar ahora, voy a compartirles la pantalla para que la puedan revisar. Vamos a ver acá, y la pantalla. Perfecto. Bien. Vamos a dejar esto por acá. Vamos a minimizar esto y vamos a mostrar la guía. Bueno, en la clase anterior hicimos el ejercicio 1 e hicimos el ejercicio 2, ¿ya? Ahora, bueno, vamos a seguir en orden para hacer todos los ejercicios. La idea es que mientras vamos haciendo los ejercicios, explicar cómo vamos llegando a cada solución y ojalá ver algunas alternativas de cómo tomar un ejercicio desde un punto de vista o de otro. Bueno, el problema 3 dice: desarrolla un programa en C que sea capaz de calcular el área de un triángulo. Considerar que tanto la base como la altura que se deben solicitar pueden ser números decimales, ¿ya? Bueno, entonces, para partir, recordemos que cuando nosotros trabajábamos también con pseudocódigo, cada vez que desarrollamos o resolvemos un programa, tenemos que tener claro tres cosas. Primero, cuáles son los datos de entrada para poder resolver un problema. En este caso, como nos están pidiendo un programa para poder calcular el área de un triángulo, tenemos que saber la base y la altura, ¿cierto? Entendiendo que el área del triángulo es base por altura dividido por 2. ¿Ya? Eso es como regla, evidentemente regla general, ya aplica a cualquier triángulo, ¿ya? Entonces, los datos de entrada en este caso serían la base y la altura. Nótese que acá me están pidiendo que estos sean números decimales, por tanto, cuando tenga que declarar las variables, voy a tener que declararla con un tipo de dato específico o atingente a la situación que me están planteando. Ahora, dicho esto, voy a abrir un programita para poder escribir este ejercicio. Y tengo acá mi editor de texto. Recuerden que un programa no es más que no es más que un código, un texto, ¿cierto? Que está escrito de una manera específica, que es lo que pide el lenguaje. Yo lo paso por este compilador o esta juguera que la hayamos llamado en la clase anterior, y eso a mí me entrega
un resultado o programa objeto, ¿ya? Ese programa objeto está escrito, o claro, está escrito de una manera tal que es interpretada por el computador. El computador como tal, es el sistema operativo, mejor dicho, no puede interpretar el programa en un lenguaje C. Entonces yo lo tomo el programa, el compilador de C lo convierte en un programa objeto que lo puede revisar el computador y lo va a ejecutar. Entonces, para partir, recordemos lo primero, vamos a agrandarse un poquito la letra, vamos a agrandar acá, y vamos a agrandar la letra a un tamaño 14, ¿eh? Tamaño 18, ahí sí, ahí se nota mejor. Perfecto. Ya, entonces, partimos por lo básico cuando desarrollamos un programa, include stdio.h. Recordemos que lo primero cuando nosotros tenemos que hacer un programa en lenguaje C, lo primero es llamar a las librerías que nosotros vamos a ocupar para poder desarrollar o resolver este problema. La librería básica, la que en síntesis, o digamos en términos generales, no puede faltar, es la stdio. Recordemos que la librería stdio es aquella que tiene todas las funciones para entrada y salida de datos. Entonces, lo primero es gatito, o hashtag como le llaman ahora, include, signo menor que, stdio.h, signo mayor que. Una vez que hemos llamado a las librerías, lo siguiente es declarar nuestro main, int main, ¿verdad? Paréntesis de llaves, int main, ¿verdad? Recordemos que esto nosotros como convención usamos el término int, no tiene por qué ser int, podría ser incluso un void main o un main solo, incluso dependiendo, eso obviamente depende del compilador. Hay compiladores que, como por ejemplo como el GCC de Linux, que me obligan de cierta manera a colocar un int main, ¿ya? Pero hay otros compiladores que en ese sentido son un poco menos estrictos y me permiten otro tipo de llamadas a los programas, ¿ya? O llamadas al main. Pero para nuestra convención nosotros usamos el int main. Ahora, volviendo al problema original, me están pidiendo hacer un programa que calcule el área de un triángulo en virtud de la base y de la altura. Por tanto, yo tengo que declarar acá float, ¿cierto? Una base, ¿ya? Y una altura que en este caso le vamos a colocar h, punto y coma. Ahora, dos cosas que hay que recordar. Primero, como me están pidiendo que la base y la altura sean decimales, tengo que declararlos con un tipo que sea adecuado a lo que me están pidiendo. En este caso tenemos dos posibilidades. Podemos declararlo como float o podemos declararlo como double. O double, como se escribe. Vamos a escribir acá para que se entienda. Double, ¿ya? La diferencia entre ambos casos es la cantidad de decimales que yo voy a poder tener, a los cuales yo voy a poder acceder. El float tiene menos decimales y el double tiene muchos más decimales o mucha más precisión. Eso implica también, al mismo tiempo, implica que el espacio en memoria que va a ocupar la variable, en el caso del float va a ser menos y en el caso del double va a ser más. Para programas pequeños como este, si yo declaro una variable como float o la declaro como double, en realidad para el programa en sí es casi transparente. No tiene mucha relevancia en programas donde el impacto no es mayor. Sin embargo, hay programas que tienen muchas líneas de código, que usan muchas variables, tienen muchas instrucciones. En ese tipo de situaciones, el tipo de dato que yo uso, ahí puede ser relevante y evidentemente tengo que tomar las precauciones del caso. Entonces, lo primero es pedirle al usuario que ingrese los valores de la base y de la altura. Entonces, lo primero acá es colocar ahí, ingrese la base. Dos puntos y vamos a colocar un salto de línea. Recordemos que este \n es un salto de línea. Nosotros podríamos no colocarlo. Sin embargo, por un tema de orden lo hacemos para que no se vea todo en una misma línea. Un tema más bien de orden y de presentación. Entonces, mandamos el mensaje por pantalla. Esto sería similar a lo que veíamos en pseudocódigo, similar a lo que veíamos con el escribir. Si se acuerdan ustedes de PSEINT, cuando lo veíamos en las primeras unidades del ramo, esta instrucción sería similar al escribir. Y el scanf, que es lo que viene después,
sería similar al leer. Hacen cosas bastante similares. Entonces, yo en este caso le digo al programa que voy a pedir por pantalla o por teclado, voy a pedir un número, ¿cierto?, decimal, lo voy a colocar porcentaje F y lo voy a guardar en la variable B. Después, copio esto, guardo y coloco acá, ingrese la altura. Mantengo el porcentaje F porque este también es un dato o una variable de tipo float y lo guardo en la variable H. Una vez que tengo estos dos elementos, que tengo la base y la altura, entonces ahora viene la fórmula o la, digamos, o la operación de cálculo del área. Nosotros sabemos, pues ya hemos dicho también hace un par de minutos atrás, que el área de un triángulo se calcula multiplicando la base por la altura y dividiéndola por 2. Por tanto, yo me voy a declarar acá otra variable float, que en realidad puedo tenerla en la misma línea, no tiene por qué ser otra línea distinta, y le voy a colocar A, simulando el área en este caso. Y voy a colocar acá A, va a ser igual a, paréntesis, base por altura dividido en 2. Recordemos que la multiplicación en el caso del lenguaje C se escribe con el signo asterisco, ¿ya? Y la división en este caso sería con un slash. Además, recordemos que la división entre un entero, que en este caso es el 2, con un float, el resultado va a ser un valor de tipo float. Y por tanto, en este caso declaramos la variable A, la declaramos como un float. Si nosotros declarásemos la variable float, la variable A, la declarásemos como un int, como una variable de tipo entero, lo que en este caso haría el programa al hacer el cálculo es que va a tomar la base, la multiplica por la altura, la divide por 2, y el resultado lo va a truncar a un número entero y me lo va a almacenar en la variable A. Por tanto, no sería tan terrible entre comillas, ¿ya? Pero nosotros evidentemente tenemos que mantener en este caso la precisión en virtud de los datos que nos están pidiendo. Una vez que calculamos el área, nosotros la desplegamos por pantalla, colocamos printf y colocamos acá el área del triángulo es 2 puntos, porcentaje F, y aquí mostramos el valor del área. Recordemos que el printf, yo puedo colocar un texto solo, como en el caso de acá arriba, como lo que estamos mostrando acá, puedo colocar un texto en duro y lo puedo mostrar por terminal, o bien puedo mostrar un printf junto con las variables que yo quiero ir colocando. Aquí me falta el punto y coma antes que se me olvide. Y colocamos acá el texto, fíjese que acá estamos llamando a una variable y después colocamos la variable al final. Además, recordemos que si coloco más de una variable, las variables adecuadas tienen que ir en el orden en el que aparecen en el printf. Si las coloco al revés, el resultado no va a ser el esperado. Una vez que imprimo por pantalla, bueno, aquí le vamos a colocar un salto de línea para que se vea también ordenado, para no perder la estructura. Y por último, para terminar el programa, coloco nuestro famoso nunca bien ponderado return 0. Y con eso estaríamos. Así de simple sería el programita. Vamos a guardar esto. Lo vamos a guardar en la carpeta respectiva. Y lo vamos a guardar como ejercicio, perdón, lo vamos a guardar acá. Ejercicio 3.c. Recordemos que todos los programas que son hechos en lenguaje C tienen que ser almacenados en el computador con la extensión .c. Súper importante, ya lo había mencionado en la clase pasada y lo voy a seguir mencionando para que no se olvide después y no encontrarme con sorpresas cuando ustedes manden sus tareas y sus trabajos. Todo programa hecho en lenguaje C tiene que ser guardado con extensión .c, ¿ya? Eso es una cosa. Segunda cosa importante, también me ha pasado, rara vez pero me ha pasado. Si yo les pido un programa, ustedes me tienen que mandar
subir en el aula o mandar por correo o el mecanismo que se solicite, ustedes tienen que mandar el archivo .c, no me tienen que mandar el .exe o un archivo .bat, porque a mí no me sirve, no me sirve el ejecutable, me sirve el código fuente, y eso es lo que yo evalúo, ¿ya? Por si acaso, me ha pasado, como les digo pocas veces, pero me ha pasado. Entonces voy a guardar esto, y fíjese usted que al momento de guardar el programa, automáticamente cambia de colorcito y cada instrucción queda con un color distinto, alusivo, a fin que se entienda también, y de paso también permite poder detectar errores. Por ejemplo, si yo aquí le saco las dobles comillas, fíjese que todo va a caer en rojo, y eso significa, o podríamos inducir de eso, que hay un error de sintaxis en la forma que yo estoy escribiendo la sentencia, ¿ya? Pero ahí lo vamos a colocar nuevamente la doble comilla para que no haya problema. Guardamos. Y finalmente ahora tenemos que compilar esto y tenemos que ejecutarlo. Voy a abrir un terminal para poder compilar el programa y ejecutarlo sin problemas. Documentos, v, clases, unidad 3. Unidad 3, veamos qué tenemos acá. Ya, cd guía 3C, perfecto. Y acá tenemos los ejercicios que hemos hecho hasta ahora en estas dos clases. Entonces, ya vamos al comando make ejercicio 3. Y sacamos el .c, enter. Y compiló sin ningún problema. Cuando ustedes trabajen, me imagino, bueno, cuando ustedes trabajen con el programa DEV C++, si es que no han trabajado antes o no han hecho algún ejercicio entre el martes y hoy, la ventaja que tiene el DEV C++ respecto de esta forma que yo estoy trabajando es que ustedes, apretando el botón F9 en el DEV C++, ustedes escriben el programa, lo guardan en alguna carpeta, y ustedes apretan F9 y con el botón F9 compilan el programa. Eso es lo primero. Y una vez que compilan, si es que no hubo errores, entonces ustedes pueden ejecutar el programa apretando la tecla F10. F9 para compilar, F10 para ejecutar. Ese sería como el orden, ¿ya? Ese es el caso del DEV C++. Entonces, tengo acá ejercicio 3, / ejercicio 3. Vamos a ver si podemos... ya me acuerdo cómo era esto. Ahí sí, ahí agrandamos un poco más la letra para que se vea un poco más decente. Vamos a correr esto para acá. Perfecto. Enter. Y me piden ingresar la base. Yo puedo ingresar un 3, por ejemplo. Y la altura, 4.5. Y el resultado en este caso sería 6.75. La base por la altura, 3 por 4.5 dividido por 2, en este caso sería 6.75. Eso, y ese sería el programa. ¿Ya? ¿Queda alguna consulta respecto de este ejercicio? Le dejo un par de segundos para que me puedan avisar si es que hay algún tipo de duda o consulta respecto de ese código. ¿No? ¿Ninguna? Está en el chat. Me estaba saludando. Buenos días, mi estimado señor Mayorga. Le voy a responder. Happy face. Ya. Bueno, ¿dudas? ¿Consultas? ¿Ninguna? Perfecto. Eso, entonces eso sería, esto, evidentemente, estos son problemas muy sencillos. Nosotros a medida que vamos avanzando vamos a ir viendo cosas bastante más complejas que esto, ¿ya? Y también algunos problemas de certamen anteriores para que puedan ir ustedes ensayando y agarrando ritmo también, ¿ya? Eso. Segundo problema del día. Ya. Dice, problema 4. Imagine que el kilo de azúcar está a 500 y el kilo de pan está a 1000. Crea un programa en C que pida una cantidad en pesos y que de acuerdo a lo siguiente, la mitad de la cantidad introducida se destina en comprar azúcar.
Una tercera parte se destina en comprar pan, y el restante de lo anterior no se gasta. ¿Ya? Entonces aquí dice, sea capaz de calcular y desplegar por pantalla cuántos kilos de azúcar y cuántos kilos de pan se pueden adquirir con la cantidad ingresada, así como también el dinero sobrante. Entonces, imagina usted de que le entregan, de que usted tiene 1.000 pesos, ¿ya? De esos 1.000 pesos, usted sabe que la mitad, independiente del monto que usted tenga, la mitad de ese monto se va a destinar en comprar azúcar. La tercera parte, o un 0,3 del total, se va a destinar en comprar pan. Lo anterior sería el 0,5. Acá la segunda parte sería el 0,3. Un 0,3 del total va a ser destinado en comprar pan. Y el restante no se va a gastar, vale decir, va a ser el vuelto. En total sería entonces el 0,2. Evidentemente, si sumo el 0,5 más el 0,3 más el 0,2, eso me da un 1,0, que en este caso sería nuestro 100% del monto total. Entonces lo que me piden a mí es mostrar cuántos kilos de azúcar me alcanzan y cuántos kilos de pan y cuánto vuelto me alcanza con un monto X determinando esta regla de acá. Entonces, vamos a abrir un programa nuevo. Vamos a hacer, por supuesto, siempre lo mismo. De nuevo vamos a tener que agrandar la letra. Vamos a agrandar la letra, text display, nos vamos acá, show fonts, vamos acá 18, 24. Perfecto. Esto lo cerramos. Ya. Include stdio.h. Lo primero es lo primero. Int main, paréntesis, paréntesis, y después paréntesis de llaves. Lo vamos a guardar al tiro para que se vea con colorcitos. Vamos a guardar acá como ejercicio 4.c. Guardamos. Recuerden, antes de continuar, quiero recordarles que ustedes pueden programar en cualquier bloc de notas. No tiene por qué ser este. Puede ser, este es un programa específico que es para Mac. En el caso del Windows, bueno, tienen el bloc de notas, que es como el más común. Está el WordPad, que también viene con el Windows. Si quieren un editor parecido a este, con colores, con formatos, está el Notepad++. Lo voy a escribir acá para que lo vean. Notepad, perdón, con una pura D. Notepad++. Ese sería como el programa similar a este para poder escribir código en Windows, ¿ya? Entonces, acá tenemos int main. Lo primero entonces es definir el monto que yo voy a tener, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora, una vez que tengo definido el monto, voy a pedir al usuario que me ingrese el monto disponible. Entonces acá le digo ingrese monto disponible. 2 puntos, \n para que me haga un salto de línea, y después pido que me ingrese un número entero, en este caso sería un porcentaje de, y que me lo almacene en la variable monto. Lo hacemos entero porque para nuestros efectos de nuestra moneda local no existen digamos, montos con números decimales, por eso lo hacemos con números enteros, ¿ya? Los kilos, ahí evidentemente tendríamos que trabajarlos con números decimales, a no ser que lo trabajáramos en gramos, ¿ya? Pero ahí no sé si nos vamos a marear con esa transformación o no. Entonces, lo primero es ingresar el monto disponible, ¿ya? Ahora, de este monto tenemos que calcular cuánto va a ir a parar a pan, cuánto va a ir a parar a azúcar y cuánto va a ser vuelto. Por tanto, en este caso colocamos MP como el monto del pan, ¿cierto? Monto de azúcar, ¿cierto? Y monto del vuelto, punto y coma. Esto también lo podríamos colocar en la misma línea, ya no es necesario tener que hacer una línea abajo para declarar las variables, la puedo colocar acá arriba también y no había ningún tipo de inconveniente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos monto del pan, monto del azúcar y monto de vuelto. Ahora, para calcular los montos que hemos dicho antes, tenemos que tomar el monto total y hacer una multiplicación, ¿cierto? Similar a sacar un porcentaje.
¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros decimos que el monto en pan, a ver, volviendo al ejercicio, quiero revisar, dice que la mitad se destina en azúcar, un tercio en pan y el resto en vuelto. Claro, entonces, por tanto, el monto de pan, el monto que voy a gastar en pan va a ser el monto total por 0.3. En el lenguaje C, los decimales, fíjese usted que se escriben con punto, no se escriben con coma como la notación que usamos nosotros. ¿Ya? Esa es la notación que usan en otros países para efectos de los decimales, pero nosotros lo vamos a escribir en este caso los decimales con un punto, ¿ya? Ahora, el monto de azúcar, o la cantidad que voy a gastar en azúcar, va a ser el monto por 0.5. Y el monto devuelto va a ser monto por 0.2. Como esto de acá. Bueno, esto es lo mismo de acá que decir monto multiplicado por 30 partido por 100. Ya, eso es como sacar un porcentaje, ¿cierto? Me imagino que ustedes lo conocen, eso ya lo han visto. Es como sacar un porcentaje de una parte, ¿cierto? De un total, ¿ya? Y si ustedes suman estos tres valores, evidentemente les va a dar uno que equivale en este caso al 100%. Y por tanto la suma de estos tres montos de acá, del monto obtenido en pan, del monto obtenido en azúcar y el monto obtenido devuelto, si lo sumamos va a ser igual al monto total siempre. Pudiese existir algún tipo de error por aproximación, pero eso es, digamos, es bastante improbable, pero pudiese darse el caso, ¿ya? Ahora, tenemos los montos de cada uno de los ítems, pero lo que nos piden, nos están diciendo que el kilo de pan, ¿cierto? Nos están pidiendo en total mostrar cuántos kilos de azúcar y cuántos kilos de pan se pueden obtener con ese monto de que está ahí. Ahora, yo puedo declarar el precio de los valores del kilo de pan y el kilo de azúcar, los puedo declarar en este caso como una variable global, ¿ya? Como una constante, un valor que no cambia. Lo puedo declarar dentro del main o lo puedo declarar fuera del main, ¿ya? La diferencia está en que si lo declaro fuera del main, esas variables van a poder ser accedidas desde cualquier función que yo cree, funciones que vamos a ver ese concepto al final de las clases, pero se puede ahí revisar, ¿ya? Bueno, entonces, el kilo de azúcar, en este caso dijimos que cuesta 500 pesos. Entonces, el kilo de azúcar, en este caso va a costar 500, y, bueno, vamos a hacerlo acá al lado mejor para que se vea otro tipo de asignación, y el kilo de pan va a costar 1000 pesos. 1000 pesos. Entonces el kilo de azúcar cuesta 500 y el kilo de pan cuesta 1000. Estos valores, si bien son constantes, porque nosotros sabemos que estos valores no deberían cambiar, o sea, el valor del pan no va a cambiar entre medio de la ejecución del programa y el kilo de azúcar tampoco, sin embargo, para nuestros efectos, estos son constantes. Esto no quita que yo entre medio pueda tomar la variable Ka y darle otro valor, ¿cierto? Eso evidentemente cambiaría el valor de la variable global, ¿ya? Pero para nuestros efectos estos son constantes. Ahora, ¿cómo lo hago para poder calcular el kilo de pan, el kilo de azúcar que yo digamos, puedo obtener en base a ese monto de allá? Ahora, para eso entonces puedo usar una regla de 3 simple, vale decir, si un kilo de pan, ¿cierto? Un kilo de pan cuesta, 1000 pesos, entonces, ¿cuántos kilos de pan voy a obtener en MP pesos? ¿Ya? Esa sería nuestra regla de 3. Entonces, un kilo de pan vale 1000, si ese es el caso, entonces, ¿cuántos kilos voy a tener con el monto que obtuve acá arriba? Sería una regla de 3 simple. Por tanto, para poder obtener ese valor tenemos que hacer una regla de 3 simple, multiplicamos el valor del pan que tuvimos acá, lo multiplicamos por 1 y lo dividimos, en este caso, por el precio del kilo de pan, que en este caso sería 1000. ¿Ya? Por tanto, la cantidad de kilos de pan
vamos a colocar cantidad de kilos de pan, va a ser igual a el monto, la variable MP, ¿cierto? Eso dividido por el valor del kilo de pan. Bueno, esto obviamente va multiplicado por 1, pero como esto está de más, simplemente no lo obviamos, ¿ya? Y eso sería el valor o la cantidad de pan que voy a obtener con ese valor. Ahora, esta variable de acá, evidentemente hay que declararla, y hay que declararla además como un float. No me sirve declararla como un int, porque si lo declaro como int, si es menos de 1 va a quedar como 0 kilos y no es lo que estoy buscando, ¿ya? Entonces, acá voy a colocar dos variables más, float CKP o cantidad de kilos de pan y cantidad de kilos de azúcar. Ya, eso sería la cantidad de kilos de pan. Ahora, para la cantidad de kilos de azúcar, sabemos que un kilo cuesta 500 pesos. Bueno, aquí tengo, parece, ¿alguien me está diciendo algo? Me está preguntando si voy a subir los ejercicios al aula, y efectivamente sí, se me había olvidado subirlos de la clase pasada, pero los voy a subir ahora al terminar los de la clase anterior más ¿ya? Por si acaso, para su tranquilidad. Voy a subir los ejercicios a aula mientras los vamos subiendo, ¿ya? Eso. Bueno, volviendo al ejercicio, con los kilos de azúcar, tengo que un kilo de azúcar vale 500 pesos, por tanto, ¿cuántos kilos de azúcar voy a tener en el monto de azúcar que calculé anteriormente? Por tanto, la regla es exactamente la misma anterior, la cantidad de kilos de azúcar va a ser igual al monto de azúcar, ¿cierto?, que obtuve en el anterior, y esto lo divido por el valor del kilo de azúcar, que en este caso es 500 pesos. Esto de acá lo voy a borrar porque no es parte del programa, esto es solamente ilustrativo. Y aquí voy a colocar acá, podré comprar porcentaje F kilos de pan. Y aquí voy a colocar la variable CKP. ¿Ya? Después, acá voy a colocar print, podré comprar porcentaje F kilos de azúcar. Coloco el salto de línea, CKA, y finalmente voy a colocar acá el monto devuelto es porcentaje de, que en este caso como sabemos que es una variable de tipo int, y colocamos acá MV, o monto de vuelto. Y acá colocamos return 0. ¿Ya? Aquí guardamos este ejercicio, lo compilamos, ejercicio 4. Me mandó un problema. ¿Qué me reclamó? Lo mismo de siempre. Esto me pasa siempre. Me confundo, como hago también clases de Python, me confundo también con el comando print, pero es printf, ¿ya? Me faltó esa F ahí. Un detallito. Lo tenemos ahí, y si colocamos printf, compilamos y compiló sin ningún tipo de inconveniente. / ejercicio 4. Ya, y el monto disponible, coloquémosle que tenemos 1000 pesos, que es como lo más fácil de poder dilucidar. Por tanto, aquí me reclamó, me mandó un pequeño problemita. El monto disponible, claro, el vuelto me lo calculó bien. Como 200, claro, porque el 20% va allá. Pero me está mandando problemas con... ya, los montos. Monto por 0.3. A ver, hagamos una cosita acá. Vamos a colocar acá los montos obtenidos de pan y de azúcar. Monto pan, porcentaje de, claro, el monto pan es porcentaje de, vamos a colocar un salto de línea, MP, vamos a copiar lo mismo acá, lo vamos a colocar acá abajo, azúcar, vamos a colocar vamos a ver cuánto nos da, ya para ver dónde tenemos nuestro problema, ¿ya? Guardamos, compilamos, pum, pum.
El monto disponible, 1.000 pesos. Ya. Entonces, fíjese usted que acá me dio bien el monto de pan, que es 300, el monto de azúcar 500 y el vuelto 200. ¿Ya? Eso está bien. ¿Ya? El tema es que acá me está dando error en esta parte de acá. Me dice, podré comprar tantos kilos de pan y 1.0 kilos de azúcar. En esta aproximación me está haciendo problema. MP, el monto. Ah, claro, claro, porque estos dos de acá, estas dos variables, esta MP y esta KP, en este caso son de tipo int. La división de dos enteros es un entero, aunque la variable CKP sea de tipo float. Por tanto, para solucionarlo, es cosa que usemos o antecedamos la operación con la palabra float. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos que la división de esto me lo transforme automáticamente en un float. Veamos si funciona. Make. Ahí sí. Ya ahí sí está perfecto. Fíjese usted que ahora, ¿cierto? Me está diciendo que con 300 pesos podré comprar 0.3 kilos de pan, porque el kilo de pan vale 1.000 pesos. Con 500 pesos podré comprar un kilo de azúcar, efectivamente, ¿cierto? Porque el kilo de azúcar vale 500, y el vuelto en este caso será de 200 pesos. Eso. Eso sería entonces el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda del problema? ¿Algo está ahí, algo quedó medio en el aire, chiquillos? Agradeceré me den su feedback por sí o por no, si se entendió la idea. ¿No? ¿Ninguno? Ya, perfecto. Ahora, aprovechando los 2 minutos que nos quedan, si tuviera que, en vez de mostrar kilos, ¿cierto? Quisiera mostrar gramos, ¿cierto? Ahí podría trabajar con los, en vez de hacer esta división, ¿cierto? Así como está, en cuanto a los gramos, podría multiplicarlo por 1.000 y eso me da la cantidad en gramos. Y ahí me evito tener que estar usando float, que me daría, ¿cierto? En el primer caso me daría 1.000 gramos y en el otro caso me daría 300 gramos en el caso del pan, con los 1.000 pesos de monto, ¿ya? Ahora, bueno, para que vean también que funciona, vamos a ahora colocar otro monto, por ejemplo, 2.500 pesos. Con 2.500 pesos voy a tener 750 de pan, 750 pesos enfocado en pan, que es el 0.3%. Azúcar va a ser 1.250, que es la mitad de los 2.500. Y el vuelto en este caso sería 500, que corresponde a un 0.2. En cuanto a kilos de pan y de azúcar, sería 0.75 kilos de pan y sería 2.5 kilos de azúcar con los montos que aquí están especificados. Eso. No sé si queda alguna consulta. ¿No? Bueno, entonces voy a cerrar ahora la conexión y me conecto un par de minutos una vez que termine de descargar el video a mi computador. Y nos conectamos al tiro a la siguiente clase. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos en 2 minutos. Nos vemos.